Saludos y bendiciones para todos. Estamos de regreso con una nueva serie. El título de nuestra serie es Mi nueva vida en Cristo. Y el título de nuestro mensaje es Una vida de buen fruto, basado en el poderoso libro de Colosenses. Así que, estimados hermanos, esperamos que esta nueva serie sea de mucho impacto y de mucha bendición para sus vidas. Empecemos. Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. En esta agrupación de versículos, allí está nuestro mensaje. Y pedimos la guía de nuestro Dios, la guía de nuestro Padre en el cielo, para que envíe a su Espíritu Santo, para que nos revele a Cristo y para que nos revele la verdad que necesitamos escuchar. Amén. Versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí en el primer versículo vemos el clásico saludo de Pablo, como lo vemos en la mayoría de las otras cartas. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como he dicho, aquí vemos el clásico saludo de Pablo hacia quién, hacia su audiencia. Él menciona dos cosas importantes aquí: Timoteo, que él está con él, y la mención de la ciudad de Colosas. ¿Por qué digo que estas cosas son importantes? Porque Pablo, primeramente, él estaba preso en Roma después de sus 3 viajes misioneros que ya los había hecho. Uno en el año 46, otro en el año 52 y otro en el año 58. Y en el año 51 él estaba preso en Roma por causa del Evangelio. Pero digo que es importante esto porque él tenía y estaba rodeado de muchos colaboradores mientras estaba preso. Uno de esos colaboradores era Timoteo. Por eso él lo menciona acá en este versículo. Lo otro que tenemos que entender es que Pablo hace mención de la ciudad de Colosas, que es a donde él iba a enviar la carta, y por eso la carta se llama Colosenses. Otra cosa también que es importante mencionar es que mientras Pablo estaba preso durante este tiempo acá en Roma, él escribió 4 libros, los cuales son Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses. Y estas 4 cartas son conocidas o llamadas como las cartas de la prisión, porque simplemente Pablo estaba preso cuando las escribió. Entonces la carta de Colosenses, es una de las cartas de la prisión. Y eso es lo que vemos en los primeros 2 versículos. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hemos leído 2 versículos, el 3 y el 4. Siempre orando por ustedes, dice Pablo en el versículo 3. Y aquí algo que es importante que tenemos que entender es la oración que Pablo está orando. Y es decir que el ministerio de la iglesia es la oración. Por supuesto, siempre va a ser así. Adentro de la iglesia hay personas que tienen diferentes dones, pero hay otros que tienen quizás no muchos dones muy marcados como lo tienen los otros creyentes, pero sí todos tienen una cosa en común, y es la oración. Si una persona puede tener un don para predicar, para enseñar o para evangelizar, y quizás la otra no, pero sí tienen una cosa en común, que es la oración, y la oración es el ministerio de la iglesia. Todos oramos por necesidades, todos oramos por cierta persona, todos oramos por alguien que está enfermo. La oración es la base, es el ministerio de la iglesia. Por ejemplo, cuando los apóstoles eran citados a declarar delante de los tribunales judíos, la iglesia hacía rogativas por ellos y ellos eran liberados. La oración tiene poder. Lo otro que leímos en el versículo 4 es que Pablo había escuchado de la fe de esta iglesia. Pablo había escuchado desde Roma la fama que esta iglesia tenía. Eran reconocidos por su gran fe.
¿Y por qué ellos eran reconocidos por su gran fe? Porque ellos habían recibido y escuchado el Evangelio. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si eran reconocidos ellos por su gran fe, era gracias a que habían escuchado y recibido la verdad, que es el Evangelio de Cristo. Ellos eran personas que ponían en práctica la oración, eran personas que tenían fama de ser firmes y de estar firmes en la fe, y también eran reconocidos por su fe. Eran personas que producían frutos, una iglesia que producía mucho fruto, y esto era gracias a que habían escuchado la verdad. El verdadero evangelio produce eso, que la gente adentro de la iglesia, que el cuerpo de Cristo se ponga en oración, también hace que la gente se fortalezca en su fe, y también hace que las personas sean reconocidas por escuchar la verdad. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de la verdad. Aquí la palabra que tenemos que destacar es que lleva fruto y crece. También, dice el texto. ¿Y cuál fue el propósito y la razón de que ellos escucharan el Evangelio? Bueno, para crecimiento, para que crezcan en el Señor y para que también produzcan buenos frutos. Recuerden el título de nuestro mensaje, una vida de buen fruto. La razón por la cual ellos oraban, eran firmes en la fe y tenían fama de que eran personas de buen fruto, era porque escucharon el Evangelio. Y porque escucharon el Evangelio y la verdad, entonces eso debía de producir crecimiento en ellos y también producir buen fruto. Todo va agregado así como una cadena. Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Es muy interesante de la forma como la iglesia de los Colosenses funcionaba. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo pasó por Colosas mientras hacía sus viajes misioneros, pero fue Epafras quien se tomó la tarea de esparcir la verdad por toda el área de Asia Menor, que en ese tiempo era donde estaba Turquía, pero en los tiempos de hoy es donde, en los tiempos de Pablo es donde estaba Colosa, pero en los tiempos de hoy es el área donde es Turquía. Pero fue Epafras quien evangelizó a mucha de aquella gente en esa área, y mucha de esta gente recibió el evangelio, y Epafras fue una persona muy clave en la evangelización de esa área, y por supuesto en la iglesia de Colosa, que estaba ahí en esa zona. Y este Epafras fue un gran colaborador de Pablo, así como lo fue Timoteo, y así como lo fue Tito, así como lo fue Lucas, así como lo fue Demas, así como lo fue Marcos, así como lo fue Pablo y Silas. Epafras fue un gran colaborador del ministerio de Pablo, y fue uno de los grandes discípulos de Pablo también. Es muy importante el rol que Epafras cumple acá en la carta hacia los colosenses. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Acá en el versículo 8, Pablo dice de que Epafras le declaró a Pablo el amor que tenía hacia la iglesia de Colosa. Pero no solo eso, a lo mejor Epafras también le dijo: Pablo, yo tengo un corazón hacia Dios. Pablo, yo tengo un corazón hacia ti, por eso estoy acá apoyándote. Pero Pablo, yo también tengo un corazón para la iglesia de Colosa. Quiero que usted entienda, amado hermano, que fue Epafras quien llevó el reporte de la situación y de la condición de la iglesia en Colosa hasta donde estaba Pablo allá en Roma. Fue Epafras quien le dijo cómo estaban las cosas allá, y cuando Pablo, mientras lo escuchaba, dijo: bueno, les voy a escribir un mensaje, les voy a escribir una carta de ánimo, y es allí donde nace la maravillosa carta hacia los colosenses en el año 61 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso en Roma. Pero Pablo fue una persona que escuchó con mucha gracia el reporte de Epafras, según el versículo 8.
Epafras le dijo a Pablo: yo tengo una carga y un gran amor por Dios, por ustedes acá en la prisión y también por la iglesia de Colosa. Por eso, Pablo, ¿por qué no les escribes un mensaje? ¿Por qué no les mandas? ¿Por qué no les animas? No te preocupes, yo me encargo de buscar a alguien para que lleve el mensaje para allá. Así fue como esto funcionó. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento y de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta fue la respuesta de Pablo después de que Epafras le dio el reporte. Y si bien ya dijimos que el ministerio de la iglesia es la oración, aquí vemos que la oración específica de Pablo y sus colaboradores por la iglesia de Colosa es que ellos tengan el conocimiento de Dios y la sabiduría espiritual. Pablo, después de que escuchó a Epafras, dijo: bueno, entonces nosotros no dejamos de orar por ustedes, iglesia en Colosa y todas las iglesias vecinas. Y nuestra oración para ustedes es que ustedes tengan sabiduría espiritual, y nuestra oración para ustedes es que Dios les dé el crecimiento que ustedes necesitan en su relación con Dios y en su fe. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No vamos a hablar de este versículo porque es el versículo de nuestra aplicación. Versículo 11. Fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El autor desea que la iglesia sea fortalecida con el poder o con la potencia de la gloria de Dios. Yo quiero llevarlos a pensar, cuando leemos esta palabra, la potencia de la gloria de Dios, esta es una palabra, es un sinónimo de poder. Usted piense en algo que genera potencia, que genera poder, que genera energía, ya sea en un motor, en una turbina, en un panel solar, en un sistema de propulsión a chorro, en un sistema de lo que sea. Potencia, dice la Escritura, potencia de la gloria de Dios. Si bien nosotros podemos pensar en estas cosas que yo ya mencioné, pero son cosas limitadas. Pero la potencia de la gloria de Dios es la manifestación del amor de Dios en nosotros, porque gracias a esa potencia de la gloria de Dios que es manifestada en el Espíritu Santo en nosotros, es lo que nos da el poder y la fuerza para estar alejados del pecado, para estar alejados de la maldad y así poder honrar a Dios en todo lo que hacemos. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra clave aquí para mencionar es la palabra participar de la herencia. Qué lindo es cuando alguien recibe una herencia, ya sea un terreno, una casa, un inmueble, un negocio, un apartamento, un vehículo, lo que sea. Es lindo. Hay un gran sentido de pertenencia, hay un gran sentido de valor cuando una persona recibe una herencia. Pero acá en el versículo 12 vemos que Dios es nuestra herencia. Las escrituras son muy profundas, más profundas de lo que humanamente tú puedes pensar. Solo quiero decir que en este texto Dios nos invita a participar de su herencia. ¿Puedes físicamente pensar lo que esto significa? ¿Tener a Dios como herencia? Dios es nuestra herencia, el dueño de todo, el que lo creó todo, el que hizo todo, el que dio la vida. Él es nuestra herencia. Eso significa que si nosotros tenemos a Dios como herencia, no necesitamos nada más, porque Él vale más que un terreno. Dios vale más que la herencia de una casa, la herencia de bienes, la herencia de un vehículo, la herencia de una cuenta bancaria. Dios vale más que eso. Tener a Dios como herencia es mejor que recibir este tipo de herencias. A lo mejor nuestra mente no lo puede comprender, pero es así. Dios es nuestra herencia. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todos los que me están escuchando, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido por lo menos un encuentro con la muerte, ya sea antes de Cristo o aún hoy estando en Cristo, porque el enemigo ha venido a matar, robar y destruir.
Eso significa que no nos deja tranquilos hasta que Él cumpla su objetivo de destruirnos, pero no podrá, porque nuestra vida está escondida en Dios, según las Escrituras. Pero lo que quiero decir es que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, es decir, nos ha trasladado del peligro de la muerte hacia la vida. Muy importante entender esto. Esto es lo que dice nuestro versículo 13. Nuestro último versículo, el 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Todo lo que es la redención viene de Dios. El perdón viene de Dios. Nadie puede dar el perdón. Nadie puede perdonar pecados. El hombre no perdona pecados. El hombre no puede redimir a nadie. El hombre no puede hacer obras de poder por encima del mismo hombre. Imposible. Volvamos al versículo 10, que es el versículo de aplicación. Algo que quiero que usted entienda es que en la iglesia de Colosa andaba una mentira rodeando o rondando, y es la famosa la herejía colosense. La herejía colosense era un falso sistema de creencia que estaba en esa sociedad, que hablaba acerca del gnosticismo, que hablaba acerca del espíritu libre y que hablaba acerca del ascetismo. Y la iglesia estaba creyendo esta mentira. La iglesia creía en el espíritu libre. Sí, no, yo puedo hacer lo que quiera, todo lo que mi cuerpo pida, todo lo que le produzca satisfacción a mi cuerpo, yo lo puedo hacer. Y esto estaba creyendo la iglesia de Colosa. El ascetismo es simplemente alcanzar la perfección. Yo puedo alcanzar la perfección a través de mis obras, a través de lo que creo, a través de lo que pienso. Y la otra herejía era el gnosticismo, que supuestamente el espíritu es bueno, pero la carne es mala. Y la iglesia estaba luchando con estas cosas que se llama la herejía colosense, y por eso Pablo escribe esta carta, recuerden. Y acá en el versículo 10 lo deja muy claro. Yo quiero dividirlo en 4 puntos, la aplicación del versículo 10. El primero, según lo que dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando mucho fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que dice el versículo 10. Y lo quiero dividir en 4 partes. La primera palabra es andar como es digno del Señor. Llevar una vida teniendo a Dios y guardando cada uno de sus mandamientos es lo que Pablo le dice aquí a su audiencia. Ustedes deben de llevar una vida de agrado a Dios. Ustedes tienen que andar como es digno del Señor. Y la única forma de andar como es digno del Señor es guardando cada uno de sus mandamientos. Es decir, sin matar, sin robar, sin mentir, sin adulterar, guardando mi testimonio en santidad, en integridad, alejado del pecado. Esto significa ser como Cristo. Esto es lo primero que destacamos del versículo 10. Lo segundo dice el versículo, agradándole en todo. Y esto significa honrar a Dios de manera personal, con mi familia, con mi matrimonio, en el trato hacia mis hijos y a mi esposa y a los demás. Con mis finanzas, con el trabajo, en el ministerio y en todo lo que hago, yo debo de agradar a Dios. Lo tercero que vemos en este versículo es llevar mucho fruto. Eso es lo que dice el versículo 10. Y yo quiero que usted me escuche, mi hermano, y quiero que sepa que usted va a ser conocido por los frutos que usted produce. Eso es una ley de vida y una ley bíblica que Jesús mismo estableció. Nosotros vamos a ser conocidos por los frutos que produzcamos. Por mis frutos me conocerán. La gente sabrá quién soy por cómo hablo, por cómo camino, por cómo me expreso, por lo que hago y cómo lo hago. De una fuente no pueden salir 2 aguas. No puede salir agua salada y agua dulce de una fuente. Un árbol no puede producir 2 frutos. Un árbol de mango no puede producir manzanas. O es mango o es manzanas. Es decir, o vivimos en la verdad o vivimos en la muerte, en la mentira. Y aquí el apóstol Pablo nos está animando a que llevemos fruto. Y solo en Cristo nosotros podemos producir buenos frutos. Nuestro cuarto aspecto del versículo 10, recuerde, estamos en aplicación. Dice, crecer y conocer a Dios. Nada crece si no come. Nada crece si no se alimenta. Sea un árbol, una planta, un animal o un ser humano. Si no se alimenta, no crece.
Y el crecimiento depende de lo que yo coma. Si yo me alimento bien, mi cuerpo va a estar saludable. Si no como bien, mi cuerpo no va a estar saludable. Espiritualmente hablando, si yo no practico la comunión personal con Dios, si yo no practico la santidad personal, si yo no practico la oración, si yo no practico la lectura bíblica, si yo no practico la búsqueda hambrienta y desesperada de Dios, en mi vida no habrá hambre, en mi vida no creceré, en mi vida espiritual no voy a progresar. Y Pablo aquí nos anima a que nosotros debemos de crecer en Dios. Debemos de crecer en Dios. Y estos son nuestros 4 puntos de aplicación para nuestro mensaje del libro de Colosenses, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. El título es de nuestro mensaje: una vida de buen fruto. Y basado en estos 4 aspectos, esto es lo que el Señor a nosotros nos manda, porque esto es lo que Pablo le quiso decir a la iglesia de Colosenses, pero nosotros lo tomamos para nosotros. Y lo voy a repetir primero: andar como es digno del Señor. Debemos de andar como es digno del Señor en todo lo que hacemos. Segundo, agradándole en todo. Debemos de agradarle a Dios en todo lo que hacemos. No cayendo en el temor de hombre, en la complacencia de los hombres, en la complacencia por ganar una posición o por ganar un puesto. No. Debemos de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Tercero, para llevar buen fruto. Solo en Cristo podemos producir buenos frutos, y de una fuente no pueden salir 2 aguas. O es agua dulce o es agua salada. O es en Cristo, en la verdad firme, o es afuera de Él, en la mentira y directo hacia la muerte. Nuestro 4 aspecto: crecer y conocer a Dios. Debemos de crecer en nuestro relacionamiento personal e íntimo con Dios, y debemos conocerle a través de las Escrituras, a través de la meditación en su palabra, de la meditación durante oramos o mientras oramos, pero debemos de crecer y conocer a Dios. Estos 4 puntos son los puntos de nuestra aplicación. Y con esto, amado hermano, hemos llegado a nuestro cierre de nuestro primer mensaje de nuestra serie Mi Nueva Vida en Cristo, basada en el libro de los Colosenses. Seguimos adelante en nuestra serie y lo esperamos en nuestro próximo mensaje, en nuestro segundo mensaje de nuestra serie basada en Colosenses. Que el Señor lo bendiga y seguimos adelante firmes en la fe. Señor, yo quiero orar por este tiempo y por la audiencia, Señor, que nos escucha, por nuestros amados hermanos de nuestra Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu. Oramos que esta serie sea de bendición, de impacto para sus vidas. Oramos, Señor, que sea de mucha edificación, de mucho aprovechamiento espiritual para ellos, Señor. Alimenta a tus hijos, alimenta, Señor, a tu rebaño, alimenta, Señor, a tu cuerpo, alimenta, Señor, a tu iglesia. Pon, Señor, el crecimiento, Señor, en tu iglesia, Señor, el día de hoy y en cada mensaje, Señor, que compartimos. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres fiel con nosotros en todo momento, en todo tiempo, Señor. Y queremos honrarte, Señor, en todo lo que hacemos. Y queremos, Señor, vivir guardando cada uno de tus mandamientos. Señor, te damos gloria y te damos alabanza y te damos adoración. En el nombre de tu Hijo oramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.